siendo que Luciana en su artículo sugiere con todo criterio que las plagas han sido o han constituido en la historia, y esta no tiene por qué ser la excepción, en factores de cambio. Sí, y particularmente en factores Argentina. De cambio. Fíjate, por ejemplo, Luciana, gracias por esperarnos. Sí, sí. Fíjate que el presidente Macron acaba de decir hace 5 minutos que esto está empezando. Esto lo acaba de decir Macron. Un amigo mío que se llama Tomás Hayek, que está en este momento en el aeropuerto Ben Gurión, en Israel, me manda una serie de fotos, ¿no? Está el aeropuerto Ben Gurión absolutamente vacío, hace 15 minutos. Esto me lo mandó a las 9:01, hace 7 minutos. Entonces, es evidente que algo serio está ocurriendo, o el mundo está considerando de modo muy serio esta situación, y nunca se ha visto una conexión global ante una situación de estas, creo que en la historia. Ni el SARS, ni el ébola, ni el H1N1, ni el HIV siquiera, que fue un tema súper severo en su momento, significó semejante impacto global. Entonces quiero preguntarte, a la luz de los ejemplos históricos que vos mencionás, argentinos, y no del Congo, sino de acá, ¿no es cierto?, la peste bubónica, la cólera y la fiebre amarilla, si efectivamente considerás que estas plagas producen en los países cambios económicos, políticos y demográficos. Sí, bueno, es lo que veníamos hablando. En nuestro país lo que hizo fue que las ciudades en general se volvieran ciudades más habitables. Entonces, se comenzó a ver dónde qué es lo que había que cambiar, y justamente todo ese tema de que no se le prestaba atención, por ejemplo, los adoquines, ¿no?, que se ponían arriba de la basura, todo eso empieza a cambiar. Se empiezan a preocupar por el agua. Entonces se hacen todas las cañerías, todo este sistema de agua corriente en las ciudades, porque de esa manera se evitaba el cólera, no había otra forma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mendoza, la gente tomaba agua de las acequias. Claro, que estaban contaminadas. Exacto, y eran acequias que venían de una parte de la ciudad a la otra, y justamente donde más problemas de cólera había era donde estaban más viciadas. Y también empiezan a darse cuenta que no solamente prevenían este tipo de enfermedades en general, mejorando el agua, sino que la gente también se moría porque tomaba cualquier cosa, no lavaba. Obviamente todavía no había toda una infraestructura científica para ver de dónde venían ciertas enfermedades, pero comienzan a hacer estos cambios que mejoran la salud de las poblaciones. Sí. Vos fíjate que esto que estás describiendo no es muy diferente a lo que hace 10 días comentó acá, por ahí no lo escuchaste, yo te lo comento, Federico Andajasi, que es un columnista de la radio, respecto de la salubridad en la alimentación en China, ¿no? Es exactamente lo mismo, 100 y pico años después. Sí, y algo interesante también de las pestes es que a veces, por ejemplo, la peste, yo soy una gran estudiosa de la peste negra en Europa, porque me pareció siempre fascinante, y fueron las primeras guerras bacteriológicas que se dieron a partir en esa época, en el siglo XV, catapultando a las ciudades sitiadas enfermos o muertos de la peste. Entonces de esa manera hacían que se tuvieran que abrir y los conquistaban, ¿no? O sea que es un tema que da mucho. Sí. También es cierto que a la Argentina esas situaciones le llegaron en un momento de expansión económica. Es decir, Argentina tenía en aquella época presupuesto para hacer todo el sistema de cloacas casi ejemplar a nivel internacional. Argentina era de los primeros países del mundo. Esta situación la encuentra la Argentina, me parece, en una situación bastante distinta a lo que era a principios del siglo pasado, fin del XIX, ¿no? Totalmente, sí, eso es cierto. Vos fíjate que leyendo un artículo sobre el tema que escribió curiosamente Jaime Durán Barba, en su condición de, no sé, historiador, ¿no?, de analista político, él contó en un artículo hace unos días que la peste negra, que arrancó en 1346, ¿puede ser? Sí. Llegó a Europa desde China, cuando se incrementó el comercio de pieles, porque iban las pieles infectadas. Sí, a través de Génova. Después, bueno, tuvo varias repeticiones de los genoveses, ¿no?, del comercio. Y lo distinto en este caso y lo más peligroso es que ahora hay mucho turismo, que en esa época no existía.
Entonces, también es mucho más difícil, ¿no? Pero tenemos más, un avance mayor de la ciencia, que es lo positivo, podemos decir, para ver bien, o sea, se supo de dónde venía la enfermedad en días o en semanas, pero ahí en esa época tardaba mucho tiempo. Recién en 1800 se descubre cuál es el origen de la peste, lo descubre Yersin. Y pensá que, digamos, la familia Leber descubre el jabón, y te diría a principios del siglo XVIII, de 1800, que la compañía que hoy se llama Unilever, claro, esa compañía nació gracias a que se descubre, digamos, el tema de lavarse con jabón, que era en ese momento como la penicilina, Marcelo. Hay que fijarte vos la historia, ¿no? La principal compañía hoy europea, Unilever, nació como una respuesta a las pestes. Impresionante, ¿no? El impacto que tienen estas cosas en la historia, en la economía, en la humanidad, en la política y en las ciudades, ¿no? En la mentalidad, fundamentalmente. Nosotros los historiadores vemos que en realidad se ponen fechas para hablar de un cambio de etapa a otra, pero es un cambio mental. El ser humano cambia mentalmente, y la peste negra en ese momento fue fundamental para un cambio y una nueva concepción del mundo, ¿no? A través de ese sufrimiento que generó y de ese replantearse y pensar todo. Por eso creo que nunca hay que subestimar una enfermedad de este tipo, ¿no? Sí. Bueno, me imagino que la historia puede sernos útil, ¿no? Para entender lo que está pasando y lo que los países debieran hacer, ¿no? En un momento donde me parece que hace falta más cooperación mundial. Esta mañana el economista Joseph Stiglitz subraya que el presidente Trump ha roto muchos de esos lazos de comunicación con el mundo en estos impulsos que hay en materia, viste, medio nacionalistas y demás, y de alguna manera me parece que va a hacer falta que el mundo se conecte más, ¿no? Porque esto ahora es global, ¿no? Sí, no, es así, tenemos que resolverlo en conjunto, como nunca antes. Como nunca antes. Genial escucharte este ratito, Luciana, te mandamos un beso grande y estamos en contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un placer. Luciana Sabina, historiadora argentina. Hoy te busqué.